Muy bien. Bueno, Mauricio, primero, bueno, agradecerte la disposición que tuviste eh, para tener este encuentro, esta conversación. Eh, y bueno, lo que suelo partir un poco con las personas con las cuales converso es si puedes contarnos un poco acerca de ti, quizás respecto a tu trayectoria, pensando en aquellas personas que a lo mejor no conocen mucho de tu trabajo o tu formación. Bueno, yo soy médico, me especialicé en psiquiatría aquí en México, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ya desde los últimos años de la licenciatura me empezó a interesar mucho la salud mental. De hecho, me interesaba mucho la psicología, porque en la Facultad de Medicina donde yo estudié, la Facultad de San Luis Potosí, ahí llevábamos psicología médica y me empezó a interesar mucho. Entonces me di cuenta que yo, al momento de escoger una especialidad, pues iba hacia el lado de la salud mental, que correspondería a la psiquiatría. Entonces hice la especialidad en psiquiatría. Al terminar se presentó la oportunidad. Yo realmente no estaba tan seguro, fue como un experimento de hacer una subespecialidad en psiquiatría infantil. Y digo esto porque en ese entonces no me interesaba mucho la psiquiatría infantil. Creo que más que nada porque no había tenido como acceso a obras o no había podido estudiar autores, porque realmente la especialidad en psiquiatría sí se enfoca mucho a la psiquiatría del adulto, y el psiquiatra general sí termina su especialidad con un déficit bastante importante en conocer desarrollo, conocer conducta infantil. Y haciendo la subespecialidad en psiquiatría infantil, llevé la materia de terapia familiar. Me pareció muy interesante, muy distinto por la manera de observar los fenómenos e intervenir a lo que era la psicoterapia tradicional, que a mí me interesaba mucho, sobre todo las psicoterapias de orientación psicodinámica. Y bueno, cuando terminé psiquiatría infantil, empecé a ejercer esta especialidad, empecé a trabajar con niños. Y ahí, más que interés en la terapia familiar, lo vi como una necesidad. Fíjate que yo no creo mucho esto que dicen algunos maestros de terapia familiar, de que uno estudia terapia familiar para curar a tu familia o porque fuiste un hijo parental o cosas así. Yo creo que eso en mí no aplica. Para mí yo sí lo veo como algo muy práctico. Yo necesitaba saber trabajar con familias para poder ayudar a los niños. Porque creo que basta con ejercer la psiquiatría infantil 1 o 2 meses para darte cuenta que requieres más herramientas. Entonces, viviendo ya aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, hice la maestría en psicoterapia sistémica en el Instituto Bateson, y en los últimos años he estado trabajando en instituciones públicas y privadas. He tenido la oportunidad de trabajar con familias de escasos recursos, también familias con más posibilidades económicas. Y eso me ha dado mucho aprendizaje para poder hacer intervenciones que considero que son adecuadas. En pocas palabras, diría que soy un médico que se dedica a trabajar con niños y con sus familias. Mm. Qué, qué- qué interesante lo que decías, me quedé pensando en esto de que como que la terapia familiar fue más bien una necesidad a partir del trabajo con niños y sus familias. Parece que fue algo más, como tú decías, algo más práctico, como te viste en la necesidad de poder quizás encontrar herramientas que te permitieran trabajar con los niños y con las familias. ¿Qué fue lo que te fuiste encontrando que hizo necesario el poder desplegar esa herramienta o ese modelo? O en qué medida te aportó la terapia familiar al trabajo que estabas haciendo con los niños y las niñas? Pues fíjate que yo creo que como médico pues siempre buscas el mejor tratamiento para tu paciente y tratas de ver cuáles son los recursos o las habilidades que tú necesitas mover a favor de tu paciente. Y creo que con el paso de los años, ha sido lento, pero sí ha sucedido, las asociaciones internacionales de psiquiatría infantil
como por ejemplo la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, pues ya han fijado posturas que en mi opinión son más sistémicas, porque ellos recomiendan que todo niño que acude con un psiquiatra infantil reciba también una evaluación familiar. Y yo entiendo que no todos mis colegas psiquiatras infantiles pues tienen interés en la terapia familiar. De hecho, hace todavía algunos años, la mayoría de los psiquiatras que se especializaban en psicoterapia lo hacían en escuelas psicodinámicas, en psicoanálisis infantil, por ejemplo. Todavía hace 20, 30, 40 años era muy común que un psiquiatra de niños, si quería tener también un entrenamiento en psicoterapia, se fuera hacia el psicoanálisis. Y ahora creo que la psicoterapia sistémica ha empezado a cobrar un poco de mayor auge. Todavía no está posicionada como la más conocida o la que se busca más en cursos de posgrado, pero creo que ha habido mayor apertura y el estudiar obras que tratan sobre trabajo con niños, pues sí se hace evidente que se requiere un trabajo sistémico, porque en general en toda la psiquiatría nos damos cuenta que trabajar únicamente a nivel individual con un pensamiento lineal, yo le llamo paliopsiquiatría, porque es algo paliativo nada más, no puedes ofrecer un abordaje más sustancial que te pueda dar una mejoría que sea permanente, ¿no? En los hospitales psiquiátricos hay un fenómeno que se le llama el fenómeno de la puerta giratoria, en donde llegan pacientes psicóticos o depresivos con ideación suicida, ingresan, se les da algo de psicoterapia, también farmacoterapia, a veces terapia electroconvulsiva, egresan por mejoría, pero a las pocas semanas ya están de regreso otra vez, ¿no? Entonces, este síndrome de la puerta giratoria preocupa a los médicos, sobre todo los que trabajan en servicios de hospitalización o servicios de urgencias, pero también lo cierto es que ¿qué podías esperar si no se trabaja con la familia? Si desde la década del 50 ya sabemos que el trabajo con las familias es muy importante por las pautas de comunicación que tienen. De manera que yo sí me atrevo a decir que un servicio de salud mental, un profesional que trabaja por su cuenta o una institución pública que no tiene los mecanismos para ofrecer la terapia familiar o derivar a los pacientes a terapia familiar, pues tiene fácil unos 70 años de retraso, casi 70 años de retraso. Es como si todavía estuviéramos tratando todo con penicilina, ¿no? Entonces, algo que yo veo es que en el campo de la medicina, un cardiólogo, un nefrólogo, se mantienen actualizados, van a congresos, usan medicamentos que acaban de salir, que han mostrado su efectividad, pero como que en el campo de la salud mental, como que todavía estamos en inicios del siglo XX, ¿no? Todavía ese boom que hubo en la psicoterapia con Freud y esa manera de abordar los fenómenos en la psicoterapia todavía sigue teniendo mucho peso. Creo que fue una explosión que la onda expansiva todavía está cubriendo ya el primer cuarto del siglo XXI. Recuerdo un profesor que decía que el psicoanálisis tuvo muy buenos publicistas, tuvo Sí, muy buen marketing, que hasta el día de hoy vemos, vemos los resultados de esa publicidad o cómo la gente asocia también muchas veces, tiende a, como a asociar la psicoterapia más bien desde una línea más más psicoanalítica, más creo analítica. que, digamos, nadie duda de que Freud haya sido uno de los pensadores más importantes del siglo XX y también hay quien considera que la interpretación de los sueños es una de las obras que marcaron el siglo XX. Creo que la habilidad literaria de Freud, su capacidad para escribir, para expresar su pensamiento, tuvo un poder hipnótico que abarcó más de un siglo. Y hablo de poder hipnótico porque las personas que hacen psicoanálisis no están muy dispuestos a cuestionarlo. Y en cambio, desde la psicoterapia sistémica, uno sí puede manejar una irreverencia. Y yo a veces hasta me atrevo a pensar de una manera lineal cuando quiero resolver un problema. No soy un sistémico de hueso colorado y cabeza cerrada, como decimos en México. No sé cómo digan allá, ¿no? Pero también a veces soy desafiante y irreverente al modelo, cosa que no sucede en otras psicoterapias. Y creo que
la psicoterapia sistémica puede darle mucho a la psiquiatría, puede darle mucho a la psiquiatría infantil, pero todavía no vemos eso porque posiblemente la inmensa mayoría de los terapeutas familiares se enfocan mucho en la clínica, en la docencia, y creo que nos falta la parte de hacer investigación, de publicar trabajos para empezar a dar peso a nuestra epistemología, a nuestras intervenciones. Ahí sí hay que reconocer que nos van ganando otras escuelas. Mm, mm. De hecho, la semana pasada conversaba con un terapeuta chileno, se llama Felipe García. Él ha estado haciendo harta investigación y justamente me comentaba eso, que estaban haciendo una investigación en donde evaluaban distintos modelos, por ejemplo, bueno, el cognitivo-conductual o alguna intervención desde el mindfulness, por ejemplo, y la terapia sistémica breve, y cómo se lograba comprobar que si bien quizás estaríamos debajo de la cognitivo-conductual, sí se comprobaba la eficacia o el gran aporte que tiene la terapia sistémica. Entonces yo ahí, claro, coincido contigo que creo que eh, quizás ha sido una deuda o un pendiente de la terapia sistémica familiar el realizar investigaciones, que a lo mejor tiene que ver un poco con el desarrollo histórico de haber estado más centrado en la praxis, en la práctica, es decir, si uno se remonta a los libros más clásicos, uno se encuentra con viñetas, se encuentra con fragmentos de sesiones, eh, pero no con tanta elaboración teórica o conceptual, o no se le destina tanto tiempo, sino que más bien mostrar los resultados de una intervención o de una pregunta o de una entrevista. Entonces yo creo que sí, yo creo que y ahí, claro, nos llevan la delantera a otros modelos en que sí se preocuparon de investigar y de publicar y de allanar terreno mucho más que el modelo sistémico. Pero es que fíjate que pienso que para psicólogos o psiquiatras que buscan tener un entrenamiento en psicoterapia, llegan a creer que el trabajo con las familias puede ser abrumador, y esto lo creen porque prácticamente todos empezamos a trabajar en un contexto individual. Mm, Es decir, yo creo que la mayoría de las personas, y me incluyo, pues nuestros primeros pacientes en psicoterapia no eran familias, eran pacientes individuales. Y entonces ahí sí percibíamos que nos enfrentamos a un reto mayor, que a veces superaba nuestra capacidad, y pensar en tener varios miembros de una familia en el consultorio sí nos parecía algo imposible, una mm, empresa imposible. Y a mí sí me pasaba antes de entrar en la terapia familiar, que me parecía que la terapia familiar era algo aburrido, algo que no me aportaba a mí nada, y que era como hasta tedioso. Y después te das cuenta que no, que la terapia familiar puede ser muy creativa, muy estimulante, que te aporta mucho como terapeuta, y que te vas picando, ¿no? Y te das cuenta que no hay otra psicoterapia que pueda ser tan estimulante para un mm, terapeuta como la terapia familiar, de manera que de aburrida no tiene nada. Pero entonces creo que esto de pensar, "Ay, no, qué aburrida esa terapia familiar", y aparte debe ser muy complicado, porque pues, si con un paciente apenas puedes tener a 5, pues se quintuplica la dificultad, y no es así. Esos mm, son mitos que creemos mm, y que sí dificultan mucho que haya ingresos a los mm, cursos de posgrado en terapia familiar o psicoterapia sistémica, mm, ¿no? Se nos hace más fácil, mejor irnos a lo individual. Pero una vez a mí me invitaron a un evento académico muy interesante, no he ido a otro igual, en donde presentaron el caso de una paciente con anorexia nerviosa e invitaron a 3 terapeutas. A mí me invitaron representando la terapia familiar, invitaron a un psicoanalista y a una terapeuta cognitivo-conductual. Y había un psicólogo que era el moderador. Y entonces cada uno opinó cómo abordaría el caso. qué Y interesante. algo que yo planteé y que los demás tuvieron que estar de acuerdo conmigo es qué ventaja le podían ver los otros terapeutas a no trabajar con la familia de una Mm, anoréxica. ¿Qué ventaja le ves de no trabajar con una familia? Y en ese sentido creo que la terapia familiar
va más acorde a lo que se conoce sobre el ser humano, incluso desde tiempos aristotélicos, cuando este filósofo decía que el hombre es un ser social por naturaleza. Otras epistemologías lineales que hacen terapia individual, pues tratan a los pacientes como si fueran náufragos en una isla desierta. No les interesa mucho el contexto. De hecho, pasa algo curioso, y no me dejarán mentir cualquier terapeuta. No pasa una sesión de psicoterapia del modelo que tú quieras sin que el paciente hable de algún miembro de su familia, de su mamá, su cónyuge, sus hijos, sus abuelos. Yo creo que no existe una sola sesión de terapia de la que tú quieras, cognitivo-conductual, psicoanalítica, en el mundo, en la historia, donde el paciente no haya mencionado un miembro de su familia. Y lo que hace el terapeuta que no sabe trabajar con familias, que no puede hacer un abordaje sistémico, es que bloquea eso. No, a ver. Ya me estás hablando de tu esposo, pero enfócate, estamos hablando de ti. ¿Tú qué vas a hacer? Los demás dirán misa, pero tú qué es lo que vas a hacer, ¿no? Una paciente incluso me platicaba que iba muy abrumada por problemas familiares con una terapeuta y la terapeuta le decía, es que ya te dije que no te tiene que importar lo que diga tu familia. Y la paciente muy acertadamente le dijo, ¿y por qué no me va a importar si es mi familia? Pues sí, claro, somos seres sociales por naturaleza. Carl Whittaker, él decía, yo no creo en los individuos, yo creo en los fragmentos de familia, ¿no? Minuchin es más poético, él decía que somos fragmentos de un caleidoscopio, somos parte de un sistema. De manera que la postura que toman las escuelas de psicoterapia que trabajan de manera individual me parece incluso poco científica y hasta un gran desafío a la filosofía occidental. Sí, yo estaba pensando en lo que tú decías de que una de las posibilidades es que parezca muy abrumador trabajar con la familia, trabajar con distintos miembros, que puede ser muy, muy abrumador. Pero estaba pensando en el otro lado de lo poderoso que puede ser y cómo eso puede optimizar recursos y tiempo. Porque no sé si allá en México pasa, pero acá en algunos servicios de salud pasa de que se tiende a fragmentar la intervención. Entonces el niño puede acudir por tal motivo, situación, después la mamá se atiende con otro profesional por otro motivo, el papá, como que a veces está el riesgo de que la familia es atendida, pero de manera desarticulada, por decirlo así, como, como a través de las problemáticas individuales. Entonces, el síntoma del niño va a ser abordado por un profesional, si la mamá tiene otra situación, va a ser abordada por otro. Eh, y ahí falta un poco esa posibilidad de poder mirarlo y entenderlo de una manera mucho más sistémica familiar. Eh, pero claro, eso implicaría desplegar una serie de recursos. No sé cómo es en México, pero acá en Chile la salud pública, los espacios son súper acotados, las atenciones son súper breves en términos de que el profesional tiene que atender muchas personas rápidamente. Yo creo que no más de 45 minutos por persona y durante el día puede tener 20, fácil. Entonces, también ahí es cómo poder hacerlo si es que no está pensado desde ahí, en términos que los Vox o las consultas quizás no disponen del espacio para poder atender a toda la familia, para poder tenerlos a todos ahí. Eh, yo creo que eso puede contribuir a quizás un poco disgregar o separar un poco a la familia, ¿sí? Porque van a llegar distintos miembros por distintas razones. Sí, digamos, lo ideal sería que cuando se va a una institución pública y, por ejemplo, que el paciente identificado es un niño, lo ideal sería convocar a toda la familia y hacer una evaluación familiar para movilizar los recursos de ahí. Porque sí, efectivamente, en todos los centros de salud se tiende a desarticular a la familia y a trabajar en lo individual con los subsistemas, pero no hay un eje rector. Y se cree que eso es como lo más barato y lo más sencillo y no es cierto. Podrías ahorrar recursos, tiempo, hasta de la misma familia, porque también nunca pensamos en el tiempo del usuario.
Siempre pensamos en el tiempo del profesional, de la institución, también es tiempo de ellos. Sí. Se podría trabajar más si quienes trabajan en el campo de la salud mental tuvieran un enfoque sistémico desde el inicio. Y también creo que se ha puesto de moda o se ha idealizado mucho el trabajo interdisciplinario y eso también tiende a desarticular. Cuando piensas sistémicamente, tienes una manera de pensar en la que tú sabes que puedes hacer una intervención muy puntual y de ahí se genera un efecto de irradiación y puedes ahorrarte muchas cosas, ¿no? Yo creo que por lo mismo de pensar que algunos problemas pueden ser abrumadores, sobre todo problemas psiquiátricos graves como trastornos psicóticos o trastornos alimentarios, le quieren entrar con toda la artillería y resulta que a lo mejor no, que a lo mejor algunas intervenciones en pocas sesiones pueden resolver el problema. Y no estamos acostumbrados a pensar así o a actuar así. Entonces, sí hace falta como un cambio de visión. Desafortunadamente, la terapia familiar en las instituciones de salud mental públicas brilla por su ausencia. Es el servicio ausente. De hecho, yo trabajé en una institución pública hace algunos años, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, y empezamos a dar terapia familiar por las noches. Con el paso del tiempo ya no fue tan bien visto porque dentro de las categorías que ofrecía la institución para cobrar una cuota de recuperación no aparecía la terapia familiar. Y entonces, como no aparecía, nosotros recibíamos a los usuarios y no se cobraba nada, sino que simplemente era totalmente gratuita, cuando otros servicios como de psicología, de psiquiatría, sí había cuota de recuperación. Y entonces a los directivos les empezó a hacer un poco de ruido que si hubiera un servicio totalmente gratuito, que no estuviera regulado, que no estuviera en los tabuladores, y entonces bloquearon la terapia familiar. Definitivamente nos prohibieron dar terapia familiar. Y entonces ahí me di cuenta que había barreras burocráticas que también impedían el trabajo con las familias en el sector público. Sí, a mí me ha llamado la atención, bueno, no he hecho ningún estudio, creo que sería bueno hacerlo. Eh, de hecho, me acuerdo que en la formación que tuve, una compañera mía que es psiquiatra, ¿cómo se llama? Su investigación final fue sondear cuántos psiquiatras donde trabajaba ella trabajaban desde el modelo familiar o desde el modelo sistémico, y era súper bajo el porcentaje. Entonces, claro, ahí la pregunta sería como en todos estos dispositivos de salud, que acá en Chile más encima hay un modelo que se llama de salud familiar comunitaria. No sé si en México, pero acá ese es el nombre que debiera tener un poco los lineamientos o todas las orientaciones técnicas apuntan a salud familiar comunitaria. Eh, ¿Cuántos terapeutas familiares están trabajando justamente en esos dispositivos? ¿Cuántos terapeutas que tengan o la formación, o bueno, sí, la formación es importante, o que estén situados desde una mirada de terapia familiar están actualmente hoy día desempeñándose en estos dispositivos de salud? Yo me atrevería a decir que no deben ser muchos. No tengo los datos, pero así con los colegas que conozco, con las personas que he conversado, son pocos. Me acuerdo que una vez en la formación a mis profesores yo les pregunté, ¿y dónde están los terapeutas familiares? ¿Dónde están? ¿Dónde están si no están en estos contextos en donde más debieran estar? O sea, o están en la clínica privada o están ejerciendo docencia, pero ¿dónde están? Y siempre recordaba un poco el inicio de Salvador Minuchin, de cómo él estuvo ahí donde, acá en Chile se dice, donde las papas queman, es decir, en primera línea, trabajando con familias muy carenciadas, con familias que tenían una serie de dificultades socioeconómicas, en toda índole, y ahí estaba la terapia familiar, de alguna forma de ahí surge. Entonces, ¿dónde están los terapeutas familiares? Es una pregunta que yo me hago o me suelo hacer. Bueno, fíjate que en México me ha tocado verlo. Sí encuentro terapeutas familiares en estas instituciones, pero no hacen terapia familiar, Ajá. ni trabajan sistémicamente. Entonces también creo que el mismo sistema los absorbe y entonces les marca la pauta. Y entonces puede ser que un terapeuta familiar simplemente
va a una institución, hace lo que el sistema te pide que hagas, con la epistemología que el sistema impone, y ya cruzando el umbral de la puerta ya haces lo que quieras tú en tu consultorio privado. Porque también trabajar sistémicamente en una institución que no tiene esta visión puede parecer un poco extraño por las intervenciones que hacemos, ¿no? Prescribir una paradoja, determinado ritual, ciertos enfoques, cierta irreverencia, ciertos nervios de acero que se requieren para decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas que otro no haría. De repente como que le enciende el foco rojo al resto de los que trabajan contigo. Y entonces por eso es que ese trabajo interdisciplinario es más difícil si los demás no trabajan sistémicamente. Por ejemplo, yo lo que me daba cuenta cuando trabajé en una institución pública es que ya de entrada el hecho de que yo citara a la familia ya era amenazante para todos. Se les hacía raro que citara a la familia. Y a veces me llegaba a pasar que yo cubría a un psiquiatra que estaba de vacaciones, se me iba el avión y citaba a la familia, pero ya le llegaba a él, porque yo ya no estaba cubriendo, ¿no? Entonces me metía en un problemón porque le citaba a la familia a otros, ¿no? Y entonces ahí empiezas a ser más cauto de, es que este otro psiquiatra no trabaja así, él nada más ve al paciente y no se mete para nada con la familia. Incluso a veces llegué a hacer algunas intervenciones que les parecieron muy extrañas. Una vez una mamá me decía, es que sabe que, doctor, mi hijo no se siente amado por su padre porque el papá está todo el tiempo en su rancho con sus caballos y no le hace caso a su hijo. Y de hecho va a sonar muy feo, doctor, pero yo creo que mi esposo quiere más a su caballo que al hijo, ¿no? Y yo le dije, ok, bueno, entonces vamos a hacer esto. Quisiera que en la siguiente sesión viniera el señor padre de familia y viniera el caballo. No, pero ¿cómo? No, pues sí que venga el caballo. Pues pienso que es una parte muy importante del sistema. Si no puede pasar, pues que quede lo dejamos acá afuera, lo amarramos ahí algo de pasto, no pasa nada, ¿no? Hubo muchos problemas por eso. No llegó al final el señor, ¿Y el no caballo? llegó, ¿Y el caballo no llegó? llegó, no llegó. Pero la institución me pidió cuentas de por qué yo me había atrevido a citar un caballo. Y dije, bueno, a ver. Aquí la señora me dijo que el caballo era una parte importante del sistema, tanto que ella lo dijo, que el señor quería más al caballo que a mi paciente, entonces yo tenía que arreglar las cosas y yo siempre cito a los involucrados. Y además, el medio de transporte del señor padre, pues era su caballo. ¿Yo quién soy para decirle vente en camión o en taxi o en auto? Pues es un medio de transporte, adelante. Estamos a favor de todos los medios de transporte. Pero este es un ejemplo de algo que finalmente no pasó, no llegó el señor con su caballo, pero como una intervención así, una manera de decir, a ver, vénganse todos, hasta los animales, ¿no? Ya pone al sistema como en alerta y dicen, este psiquiatra está medio loco, ¿no? Porque no debería de actuar así. Mm, mm. Es un ejemplo de lo Sí, difícil que es, ¿no? Trabajar cuando sí, estás en un ambiente que no piensa sistémicamente. sí. Y estaba pensando ahora que te escuchaba, Mauricio, de si sobre el psicólogo ya hay una construcción social o hay un imaginario sobre sobre el médico, sobre el doctor, debe ser aún más fuerte respecto de qué se espera, qué se espera en términos del comportamiento, qué se espera en términos del tipo de intervención. Estaba pensando también como lo fuerte que debe ser también eso, esas expectativas y cómo esa intervención que haces tú rompe también un poco con eso, rompe como con esta imagen que se espera del médico, que quizás sea mucho más, no sé ni qué palabra usar, pero más, no tan irreverente, no tan, no sé, ni siquiera tan espontáneo. Exacto, sí. Mm, Sí, como mm, un médico robot, ¿no? mm, Que también creo que desafortunadamente en las instituciones públicas, al final, después de algunos años, los que trabajan en ese ámbito sí se terminan amoldando mucho y creo que mm, sí pierden algo, mm, porque no se fomenta la creatividad, mm, la innovación, los proyectos. mm, Generalmente cuando tratas de hacer un proyecto, otros que están arriba te bloquean porque te ven como amenazante. Este quiere subir, ¿no? Este a lo mm, mejor quiere ser jefe de enseñanza o jefe de investigación, porque también hay toda una burocracia y hay toda una jerarquía. Y al final es un sistema también mm, en el que nadie interviene
y en el que tú vas nadando contracorriente. Mm. Entonces muchas veces creo que los terapeutas familiares que trabajan en instituciones públicas lo que hacen es simplemente sobrevivir en el sistema, Mm. porque les da una estabilidad, Mm. ¿no? Laboral, económica, hasta emocional, y no están dispuestos a nadar contracorriente Mm. o a veces generar algunas crisis. Mm. Es verdad. Estaba pensando también de como no solamente verlo desde la institución, como la institución también tiene un imaginario de cómo debiera efectuarse la intervención de salud mental, sino que no sé si también te ha pasado a ti, pero a veces las personas se, se sorprenden o se extrañan cuando tú les pides que pueda venir alguien más de la familia. A mí me ha pasado varias veces como incluso hacer pasar. Viene, no sé, viene la mamá con el hijo y es como la idea de la mamá es que tú veas al hijo, que tú atiendas al hijo, pero ella como quedarse afuera y es como que me ha pasado a veces también de que de las propias personas estuviera esa idea bueno, aparte de esta idea del portador del síntoma, como, como de no ser convocados, de no ser coparticipantes también de estos procesos. Entonces, esta extrañeza cuando tú dices, bueno, pero quiero poder conocer también a la mamá, al papá, o a mí me ha tocado invitar a toda la familia, y la extrañeza de todos, de los hermanos, de estar ahí todos juntos, como mirándose las caras de no entendiendo un poco qué es lo que hacen ahí, y ahí también me he dado cuenta cómo rompe también, como con ese imaginario de la propia familia cuando es convocada, cuando es invitada, y que no se extraña si solamente tú citaras al adolescente. Si el adolescente viniera solo, como que todos estarían en el fondo de acuerdo, pero si tú lo invitas a todos, es como, ¿qué está pasando acá? Y fíjate que sí es cierto que lo que sucede. El terapeuta tiene que acostumbrarse a ser visto en muchos momentos como un bicho raro, incluso por los propios usuarios de sus servicios. De hecho, yo tuve un problema con la mamá de una paciente que se quejó por la manera en cómo yo me conduje en el proceso. Eh, eh, pero esta mamá sí era de armas tomar, como se dice, y entonces ella puso una queja en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, que es una institución que trata de mediar sin llegar a lo legal cuando hay una inconformidad por la atención médica, ¿no? Entonces a mí me llega el citatorio de la Comisión de Arbitraje Médico de que tal madre de familia tuvo una queja por mi manera de actuar, me piden primero información del paciente, del caso, y luego me citan para una junta o audiencia conciliatoria donde pues yo iba a estar con esta madre de familia y ella iba a externar la queja y qué es lo que no le pareció y qué era lo que ella quería, ¿no? Y algo que yo empecé a tomar nota porque se me hizo muy interesante y dos cosas que a ella le molestaron mucho fue uno, que la hija de ella, una adolescente que yo empecé a tratar luego de que pasó por varios psiquiatras, le molestó que yo no me quedara a solas con ella ni un minuto. Pero ella esperaba, como le habían hecho otros psiquiatras, pasar a la mamá 5 minutos nada más para que te dé la fecha de nacimiento o antecedentes perinatales, sacar a la mamá y quedarse con la chica. A la mamá le llamó mucho la atención y ella calificó como poco profesional el haber trabajado en la primera cita con la diada, porque en ningún momento yo saqué a la mamá, yo trabajé con la diada. Entonces, una intervención que a mí me parece adecuada, sistémica, es visto por el usuario como incluso mala práctica. Y otra cosa que le molestó mucho a la mamá es que cité al padre. Eso fue algo que le llamó mucho la atención porque ella sí le dijo al abogado que estaba ahí mediando que ella ya había llevado a su hija con muchos psiquiatras y nunca ningún psiquiatra había citado al señor padre, ¿no? Como era una relación con muchos desacuerdos, pues sí, la mamá entró en angustia cuando se convoca al padre y se le da participación, desde el punto de vista legal, ¿no? Porque el Código Civil del Estado de Jalisco dice que
en el caso de menores de edad que están sujetos a patria potestad, pues mamá y papá tienen 50 y 50%, aun si son padres divorciados, ¿no? Entonces, fuera incluso de lo sistémico, yo estaba haciendo lo que legalmente era correcto. A ver, este señor, padre de familia, en pleno ejercicio de patria potestad, tiene el derecho de venir a la consulta con el psiquiatra y enterarse por boca del psiquiatra lo que le pasa a su hija. Y entonces yo estoy respetando los derechos de todos. No, yo no soy juez, pues no, el señor padre, ese déjamelo atrás de la raya porque ese no se mete. Y yo nada más trabajo con la mamá y la niña, pero la mamá va a pasar todo el tiempo en la sala de espera y yo me quedo con la niña, ¿no? Y entonces me doy cuenta que otros profesionales no trabajan así y entonces eso genera ruido y puede ser que uno sea descalificado, ¿no? Y que sea visto como mala práctica. Y yo a veces lo que les digo es que mi trabajo es como el de un pediatra. Y se me hace interesante plantearlo así cuando hago psiquiatría infantil. Les digo, a ver, cuando va un niño con el pediatra, no pasa solo al consultorio del pediatra, ni se queda toda la consulta solo diciéndole los síntomas, porque el doctor sabe que un niño no es buena fuente de información de sus propios síntomas por la simple y sencilla razón de que debido a su edad no ha desarrollado su capacidad de autoobservación. Un niño te puede decir que está bien y está muy mal y viceversa. Y el pediatra, pues siempre va contrastando lo que observa en el niño, lo que ausculta con la información que le dan los papás. No deja al niño tampoco afuera, en la sala de espera, lo observa, pero le da mucho peso y los papás siempre están presentes ahí. Entonces yo le digo, a ver, ¿por qué va a ser diferente en una consulta de paidopsiquiatría? Pues no es correcto, de hecho se me hace hasta peligroso que estén dejando a un niño a solas con un adulto que apenas conocen solo porque ostenta el título de psiquiatra infantil. Entonces me parecen experiencias que sí nos ayudan a entender la manera en cómo las personas ven, juzgan los servicios y cómo eso también hace difícil nuestro trabajo y tenemos que ver la manera de poder vender lo que nosotros hacemos, de poder demostrar que nuestro trabajo es valioso, porque muchas veces las familias quieren que tú entres en sus pautas y lo único que va a suceder es que te van a llevar al mismo callejón sin salida en el que ellos están metidos y donde han metido a otros terapeutas o a otros profesionales. Y cuando se topa con alguien que desafía todo eso, entran en alerta, ¿no? Y puede ser que ellos dejen de venir o te despidan a ti, ¿no? En ese sentido, Mauricio, he visto que, bueno, tú tienes, no sé si llamarle proyecto el Hablemos de TDAH, que estuve viendo por ahí que estabas como bien involucrado en eso. Entonces quería como preguntarte un poco de cómo surge tu interés también por ese, por el TDAH y cómo también esta mirada sistémica familiar te ha permitido moverte, te ha permitido también trabajar con la familia. Sé que en tu página tienes una muy buena entrevista con una mamá de un niño con diagnóstico de TDAH, si no me equivoco, en donde conversas con ella, que me pareció muy interesante el poder abrir ese espacio para que ella también pudiese conversar y exponer sobre el tema. Bueno, después cuando ya difunda esta conversación voy a poner ahí todos los datos para que las personas puedan revisar también tu página, puedan ver esta entrevista que me parece muy interesante. ¿Cómo llega a interesarte este tema del TDAH? Si es que o hay más temas relacionados con la niñez y la adolescencia que te han ido como interesando, te han ido como apasionando. Pues fíjate que es curioso porque en un inicio no me interesaba tanto el TDAH, de hecho me interesaba cero. En mi formación como psiquiatra de adultos, pues ni sabía de su existencia. Y como psiquiatra de niños, yo estaba más interesado en trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia en adolescentes que en trastornos del neurodesarrollo. Y creo que también me llamaba más la atención, y esto creo que nos pasa a todos, el autismo. Se nos hace como más interesante, llega a atrapar más, generar pasiones que el TDAH, ¿no? De hecho, el Día Mundial para generar conciencia del autismo o el Día Mundial del síndrome de Asperger
son más conocidos y se genera más información que el Día Mundial del TDAH. Más bien fue algo también por necesidad, como la terapia familiar. La inmensa mayoría de los psiquiatras de niños y los neurólogos pediatras reciben una gran cantidad de niños con TDAH. De hecho, se ha dicho que es hasta el 80% de la consulta en estas especialidades. Entonces también, aunque a mí no me gusta, aunque yo dije, bueno, yo quisiera ver puras pacientes con anorexia porque es lo que me interesa. Ojalá hoy lleguen 10 anoréxicas, ¿no? Y pasaba un mes y no llegaba nadie y llegaban niños con TDAH, dije, bueno, pues aunque no quiera, pues me estoy haciendo experto en TDAH y pues tengo que sacarle jugo a eso. Y entonces finalmente como la vida te pone ahí y quieres hacer bien tu trabajo, que fíjate, yo no creo tanto en el constructo de vocación. Yo no creo que exista algo en la mente, en los fenómenos psicológicos que sea lo que la gente entiende por vocación. De hecho, si te vas a la etimología, vocación quiere decir llamado y me parece que es algo hasta como sobrenatural, ¿no? Como una conversión religiosa. En realidad yo creo en la capacidad de las personas para tomar decisiones y ser responsable de lo que estás haciendo y aprender a amar tu trabajo. Porque si no lo haces, entonces algo pierdes también. Entonces, pues sin querer me fui haciendo experto en TDAH, empecé a estudiarlo y me di cuenta que el entendimiento del TDAH sí venía a ser un pilar importante para el entendimiento de una gran parte de la psicopatología y que tenía mucho impacto en el quehacer psiquiátrico. Yo ya pensaba sistémicamente y no representó mucho conflicto para mí porque sí me he topado incluso en congresos internacionales de terapia familiar con terapeutas que dicen que el TDAH no existe y que lo dicen en el mismo congreso en talleres, ¿no? O que dudan de su existencia. En realidad yo creo que ser realmente sistémico es entender que también existen los sistemas biológicos y que existe un sistema llamado precisamente sistema nervioso central que puede tener fallas en algunos componentes y también irradiarse en lo negativo hacia la familia y que una familia esté con niveles altos de estrés porque el niño no deja de moverse, porque el niño no se concentra, porque el niño es impulsivo. Y el TDAH en ese sentido es engañoso porque aún los terapeutas que no manejan una epistemología sistémica sí tienden mucho a desafiar el peso de la biología y entonces tiende a creer de que el niño se porta así porque ha tenido una mala educación, una mala crianza o porque los padres tienen conflictos y están triangulados o X, Y o Z y nunca se piensa que también hay un peso en el sistema nervioso central, porque finalmente la teoría general de sistemas, pues es publicada por un biólogo que trata de llevar los principios que observa en sistemas biológicos a sistemas sociales u otro tipo de sistemas. Entonces decir que tú eres sistémico, pero limitarte nada más a sistemas sociales, pues eres sistémico a medias, ¿no? También ser sistémico es entender los sistemas biológicos y cómo hay una interacción y creo que el poder ver sistémicamente el TDAH nos puede aportar muchísimo en la manera de abordarlo, de trabajar con él. Qué importante eso, lo que tú decías de como recordar de alguna forma que también tenemos un sistema biológico, porque tengo la impresión que es algo que se ha ido desestimando o se le ha ido haciendo un poco el quite, se ha como evadido un poco eh, desde algunas corrientes sistémicas. Ahí también entraría lo que es el diagnóstico, que es una crítica, una de las críticas más férreas que se le hacía también a la terapia familiar y era que no contaba con un manejo psicopatológico, que no se posicionaba ni tomaba posición respecto a la psicopatología, por ende había un área importante que no lograba manejar, no lograba abarcar, porque todo tenía que ver con las interacciones o con la conducta o con los patrones. Entonces, ahora que te escucho hablar del sistema biológico, vuelvo un poco a recordar la importancia que tiene el también tenerlo en consideración. Yo creo que quizás no es excluyente, como que no se pierde una mirada, un pensamiento sistémico
el poder incorporarlo. Hay algunas escuelas de terapia sistémica que han ido incorporando todo el desarrollo de la teoría del apego, por ejemplo, que han reconocido la importancia que tiene el poder eh, incorporar todo ese desarrollo, todo ese modelo. eh, entonces, estaba como pensando lo importante de no caer en eso, de pensar que ser sistémico es desechar o desestimar lo que es el diagnóstico, la psicopatología, el componente biológico que, como tú bien dices, está ahí. O sea, no es un invento. Está Claro, es ahí. parte de un sistema, inserto en un sistema más grande, inserto en un sistema más grande. Realmente alguien sistémico ve sistemas en todos lados. Por ejemplo, si un adulto lleva varios días irritable y es porque tiene una uña enterrada que está irritable, pues también sería desjuiciado creer que el problema está en su contexto social inmediato, ¿no? Pues el problema está en la uña que tiene enterrada y eso lo tiene de mal humor, porque le molesta y ya, ¿no? Pues es un ejemplo muy sencillo de cómo un problema físico puede generar síntomas emocionales y que no forzosamente tengas que intervenir en el sistema social. Sí. O sea, hay que atenderlo. Yo creo que es importante tenerlo en consideración o no pasarlo por alto, que como tú dices, como hay cosas que a lo mejor se pueden dejar de atender o se pueden desatender por solamente estar mirando la relación o estar mirando solamente el componente familia. Y pueden estar ocurriendo también Porque otras fíjate que a situaciones. veces sí se tiende mucho a tratar de explicar los problemas de los niños con lo que sucede con los padres. Y a veces sucede al revés, aunque a muchos no les guste. A veces lo que sucede con el niño afecta a los papás. Por ejemplo, cuando se empezaron a estudiar familias de niños con autismo, muchos decían que las madres eran muy desapegadas, muy frías, se les llamó las madres refrigerador, que no eran emocionales y cálidas con los niños. Pero también si ves el otro lado de la moneda, un niño con autismo grave que no te mira a los ojos, que no sonríe, es decir, que no te devuelve la sonrisa, que no se ríe contigo, que incluso cuando lo quieres cargar, su cuerpo no se amolda al tuyo, sino que no se da cuenta que lo quieres abrazar y a lo mejor siente que lo estás agrediendo porque así lo interpreta. Bueno, después de un tiempo, resulta muy difícil ser cálido, cercano, cariñoso con alguien que no te sonríe, que no te mira, que ni siquiera se deja abrazar, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, estos niños muy afectados, pues convertían a estos padres refrigerador. Ellos congelaban a sus papás, ¿no? Aunque fueran padres que amaran a sus hijos, pero también se adaptaban al niño que tenían en casa. ¿Para qué mirarlo a los ojos si él no te mira? ¿Para qué hablarle si no te contesta? ¿Para qué sonreírle si no te devuelve la sonrisa? ¿Para qué cargarlo si se siente agredido y llora 3 horas después de eso? Entonces, los padres se adaptan a las condiciones de sus hijos y aquí en México, supongo que pasa en todos lados, los papás dicen, es que, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Y van con un terapeuta y le da mucho peso a lo psicosocial. Ah, no, seguramente sí estás haciendo algo mal, vamos a explorar, ¿no? Oye, pero el niño tiene una falla en su sistema nervioso central, tiene problemas de autocontrol, tiene problemas de enfoque, mejor lo tratamos su sistema nervioso y el sistema familiar mejora. Casi nunca nos gusta verlo al revés. Entonces ahí realmente somos muy lineales, como sistémicos. No vemos esta interdependencia, esta interrelación que hay entre sistemas biológicos y sistemas sociales. Es un buen ejercicio, como de esta influencia recíproca, como mirarlo también desde el lado que tú planteas, no solamente como que lo que ocurre en el niño puede deberse a su sistema familiar, sino que también cómo aquello que ocurre con el niño influye también en el sistema familiar, como mirarlo y de vuelta, pero como tú dices, como quizás no es tan, no sé qué palabra ocupar, pero creo que no es tan habitual tener como esa otra mirada o recapacitar respecto de cómo aquello que está ocurriendo también en el niño, la niña o el adolescente también influye de alguna forma y no como una manera de atribuirle una responsabilidad directa o una culpabilización, sino que, o sea, considerar ambas direcciones también, ¿no? Porque es súper fácil parece, o están todos de acuerdo en buscar la responsabilización en los padres,
qué están haciendo los padres o qué está haciendo la familia que está influyendo en el niño. Ahí parece que están todos de acuerdo, como que a nadie le parece extraño, a nadie le parece incómodo, sino que es, es, es un axioma casi. Pero claro, hacer el movimiento contrario parece que ahí es más incómodo, es como que se atentara contra algo en el niño, la niña, ¿sí? Como que no, como que hubiera ahí algo que no fuera políticamente correcto, es como no es muy, no es muy bonito pensarlo de esa forma. Sí, claro, aparte que un terapeuta familiar con mediana experiencia, cuando empieza a ver niños, dice, ah, el niño es el chivo expiatorio, ¿no? A ver, atrévete también a pensar que los padres son el chivo expiatorio. Y yo les digo a los papás, no, ustedes todos lo están haciendo perfecto, el que está mal es el niño, ¿no? Pero vamos a ayudarle y todo va a mejorar. Yo les pongo el ejemplo de una ciudad en donde a los automóviles les fallan los frenos. Y lo que hace el gobierno es poner más agentes de tránsito en los cruces. Aún así, los autos se seguirían pasando los frenos y atropellarían a los agentes de tránsito. Y si se hiciera que llegaran a esta ciudad los mejores agentes de tránsito del planeta, aún así esos automóviles se seguían pasando los autos porque les fallan los frenos. No lo podrías detener desde afuera. Cuando un niño tiene fallas en el autocontrol, que es una función mental, el niño actúa impulsivamente, no puede frenarse. Y aunque los padres tengan todas las habilidades y sean padres al 200% y hayan leído los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, como propone Barkley a los papás de los niños con TDAH, el niño va a chocar. Y entonces hay que decir, a ver, aquí hay un problema y el problema está en el cerebro del niño. Vamos a ayudarle, no pasa nada. Y ustedes relájense y las cosas van a mejorar. Y si encontramos fallas en los papás, también trabajamos con eso. Pero podemos ir brincando de un sistema a otro para poder ofrecerle ayuda a una familia. Sí. De hecho, creo que has respondido una de las preguntas que suelo hacer cuando converso con, con los terapeutas en la experiencia o en la trayectoria que han tenido, qué es lo que han ido descubriendo que es de utilidad para las personas y las familias. Creo que un elemento es lo que estás como planteando ahora, que es importante también atender como esta otra área. Creo que eso sería de utilidad y sería un aporte también para las personas y las familias. No sé si has logrado identificar algún otro elemento en tu práctica, Mauricio, que tú digas, sabes que esto yo me he dado cuenta que es de ayuda o esto apoya mucho a la familia o esto es de utilidad para ellas, no sé, el empoderarla, el identificar sus recursos propios, quizás no criticarlas, no sé, ¿qué es lo que has ido descubriendo en tu práctica que tú sientes que es importante y que ha sido de aporte también para las personas o las familias? Bueno, fíjate que creo que se habla de la cohesión familiar como algo que se ha ido perdiendo. De hecho, Fernando Sabater habla del eclipse de la familia como un sistema que ya no cumple todas sus funciones y que, como lo dice el término que él utiliza, ha sido eclipsada por fenómenos sociales, por fenómenos culturales de nuestra época, y que los niños ya no llegan socializados a preescolar, y que una maestra dice, bueno, a ver, pero es que yo me capacité, pues tomando en cuenta que a lo mejor el niño ya va a estar sentadito y no va a estar mordiendo a su compañerito, y ahora me doy cuenta que yo tengo que hacer crianza, ¿no? Eh, por un lado, Fernando Sabater habla de eso, pero también, si nos vamos a la física, las moléculas no nada más tienen una cuestión, tienen también una adherencia. Las gotas de agua no solamente se mantienen con una forma semiesférica, como las gotas de rocío que descansan en el pétalo de una flor, sino que también se adhieren a las superficies. Creo que esa adherencia que las familias tienen con otras familias de la ciudad también se ha ido perdiendo. Ahora las familias, además de tener problemas en su cohesión, tienen problemas de adherencia, no se comunican entre sí. Entonces no hay esa como retroalimentación entre las familias y los padres se sienten muy solos y aceptan muy fácil las críticas que vienen de afuera cuando no hay un buen conocimiento de lo que está pasando en el interior de la familia, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas de conducta con los niños, es muy fácil que todo el mundo opine
pero opina sin un adecuado conocimiento porque no hay una buena adherencia familiar. Entonces, algo que yo veo en mi práctica cuando diagnostico a un niño, cuando prescribo un medicamento, cuando propongo una intervención, pues de esa cita a la otra ya medio mundo opinó, y eso afecta al sistema, eso hace mucho ruido. Y yo les digo, miren, yo no sé nada de fútbol, o a lo mucho lo que sé es que hay un balón y unas personas tratan de meterle una portería y hasta ahí me quedo. Entonces yo esperaría que si yo algún día hago un comentario o quiero opinar sobre un partido de fútbol, yo espero verdaderamente que nadie me tome en cuenta, que nadie le dé peso a mi opinión, por favor, no me hagan caso, yo no sé de fútbol. Sin embargo, vemos en la práctica que personas ajenas al campo de la psicología, la psiquiatría infantil, la psicoterapia, opina de mil y un cosas, y son opiniones que tienen peso en la familia y que eso afecta mucho, ¿no? Casi cualquier problema familiar que empieza a ser evidente, por ejemplo, un adolescente que grita mucho en casa. Me ha tocado conocer adolescentes que se pelean con el novio por teléfono, se pelean tan fuerte con el novio por teléfono que los vecinos creen que los papás la están agrediendo y llega hasta la policía. Y cuando la policía llega y dice, ¿qué está pasando aquí, oficial? No, pues mire, pase usted a la recámara de nuestra hija, está discutiendo con su novio, aquí no está pasando nada, ¿no? Entonces sí reaccionan las otras familias teniendo poca información y hacen sentir mal a los padres, y sí viven como si estuvieran en islas desiertas. Sí veo a las familias muy enfrascadas, y eso me preocupa porque Aldous Huxley, en la novela futurista Un Mundo Feliz, al final él sí concebía una sociedad sin familias como la base de la sociedad. Entonces pareciera, ya hay cosas que se han cumplido que ven en esa novela, entonces parece ser que para allá vamos. Sí, me quedo con la idea entonces, Mauricio, de que algo que puede hacer de aporte, que puede ayudar mucho a la familia, justamente a partir de la terapia familiar, brindar un espacio para esa cohesión. Quizá abrir un momento, abrir una posibilidad en donde se pueda ir de alguna forma restituyendo eh, el poder dialogar, el poder tener una comunicación, el encontrarse, ya que ahí yo concuerdo contigo de que quizás el último tiempo lo que se ha ido viendo también a nivel familiar es harto desencuentro en términos también del poco tiempo, la calidad de vida, la tecnología también que ha ido separando o ha ido creando una brecha entre hijos y padres, por ejemplo, ¿sí? Entre cómo los padres por este analfabetismo digital pierden una posibilidad de encuentro también con su hijo o hija, o se han disminuido los espacios de juego. Entonces, este desencuentro que se ha ido generando, claro, quizás como la terapia familiar en su dispositivo más clásico de trabajar con la familia, puede quizás ir ayudando. Y la otra idea con la que me quedo de lo que tú planteas, Mauricio, es de cómo todas estas dificultades que enfrenta la familia también va afectando su autoestima. A mí siempre me impacta mucho el encontrarme con padres que se sienten incapaces de poder hacer algo, como sin la herramienta, como depositando absolutamente todo en el profesional, como si no supieran nada, como si no estuvieran en posesión de ningún conocimiento respecto a sus hijos, respecto a la crianza. De ahí también creo que se ha ido dando un fenómeno también, que yo soy bastante crítico de como irles haciendo sentir a los padres que lo están haciendo mal, constantemente. Como que si no lo hacen de tal manera, o si no tienen una crianza respetuosa, si no el colecho, el porteo, si no, o sea, que yo lo valoro mucho, creo que el que se incorporen estas alternativas han servido mucho para relevar el bienestar de los niños y niñas, pero también creo que ahí se puede caer un poco en la crítica. Entonces me encuentro con lo que tú decías, familias donde hay mayor desencuentro, hay poco encuentro, y padres con una autoestima muy baja y una autoeficacia muy baja, es como no saben qué hacer, y es como la terapia familiar puede devolverles un poco eso, es como ustedes también están en posición de mucha herramienta, de mucho conocimiento sobre sus hijos, ¿sí? Fíjate que algo
que yo hacía, o más bien que no hacía, que de hecho Minuchin dice que a veces no hacer genera intensidad y es una buena intervención. Cuando yo trabajaba en una institución pública con otros profesionales, cuando llegaba un niño a la consulta, los papás en automático eran referidos a escuela para padres. Entonces, creo que se les ponía como un sello de que desde la primera cita todavía ni te conozco bien, todavía ni sé cuál es el problema, pero ya, estás fallando como papá y te vas derechito a escuela para padres, ¿no? Yo no hacía eso. Yo le decía, a ver. Porque me decían, no nos va a mandar a escuela para padres, porque la otra doctora, cuando venimos con ella, ya sí nos manda, no, a ver, calma. Me están trayendo este chiquito y están teniendo problemas. Pero ustedes me platicaron hace unos minutos que tienen una hija de 18 años. Quiere decir que ustedes tienen 18 años de experiencia en ser papás. ¿Cómo creen que los voy a mandar a escuela para padres? No, eso se lo dejamos a los papás primerizos. Ustedes tienen experiencia y quisiera conocerlos mejor para poder administrar sus recursos. Y no los mandaba a escuela para padres. Y salían mejor, mientras el que era mandado salía con la cabeza baja. Estos papás decían, bueno, algo nos vio este doctor que no estamos tan mal y a lo mejor tiene razón, a lo mejor no estamos tan mal, ¿no? Y entonces subía la autoestima de los padres. Y ahí la pregunta es, en esta escuela, ¿quién es el profesor? Que acá en Chile acá en Chile se ocupa mucho la escuela para padres, Mauricio, en contexto escolar. En los contextos escolares está como establecido que tiene que haber escuela para padres, y con ese nombre. Entonces, en los colegios, en la escuela, desarrollan actividades para poder enseñarle a los padres a ser padres. Entonces, ese nombre de escuela, yo siempre he preguntado, ¿y en esta escuela quién es el profesor? O sea, ¿quién está por sobre los padres? ¿Quién debiese estar por sobre los padres para enseñarle a los padres a ser padres? Que Como... habitualmente es una persona que tiene muy poca experiencia en parentalidad, si no es que nula. Entonces yo como iba a mandar a esos papás que tenían una hija de 18, con un pasante de psicología que no tenía hijos, para que les explicara cómo ser papás, ¿no? Creo que eso también podría ser iatrogénico para las familias. Y que aparte si le vamos a entrar bien a una escuela para padres, pues que reprueben también. Y que digan, pues estos reprobaron, qué pena, ¿no? Pero no, no pasaba eso. Mauricio, bueno, estamos en la hora, se me ha pasado volando. Yo creo que podría seguir conversando contigo durante mucho rato más. Eh, no sé si quieras comentar algo, si hay alguna idea, hay algo que te haya quedado ahí como para ir cerrando. Y algo que hago también es si pensar en a quién te gustaría pasarle la posta de estos encuentros. Si es que conoces algún terapeuta, algún colega o alguien que está haciendo un desarrollo dentro de la terapia sistémica que a ti te gustaría a lo mejor que pudiera compartir este espacio para yo poder invitarlo y conversar con él o con ella. ¿Sí? Serían... Sí, bueno, mira, pues felicitarte por tu trabajo. Creo que es de mucho valor hacer divulgación. Yo era admirador de Carl Sagan en la preparatoria. Me gustaban mucho sus libros y me di cuenta que este hombre era muy atractivo porque llevaba la ciencia a las personas, cosa que no todo el mundo hace. Normalmente los científicos, los académicos están en su torre de marfil y no divulgan. Y ahora con las redes sociales, con Instagram, YouTube, Facebook, podemos hacer divulgación y no lo estamos haciendo, ¿no? Carl Sagan tuvo que tener un productor de televisión, un set, patrocinadores para sacar la serie de Cosmos o un editor para publicar libros. Y ahora basta con tener un dispositivo móvil y prenderlo para transmitir un live y decir lo que piensas y divulgar lo que tú sabes. Entonces creo que tenemos esta oportunidad, pero no hemos aceptado el desafío porque creo que la divulgación todavía no es suficiente y menos en psicoterapia sistémica. Creo que hace falta todavía abrir más espacios para que los que trabajan en la salud mental digan, ah, mira, qué interesante es esto, me voy a meter un poco más de lleno, voy a leer un libro sobre esto, y creo que eso aportaría mucho para los profesionales y para las familias. Entonces, yo siempre admiro mucho cuando las personas hacen un esfuerzo extra por hacer divulgación, por subir un video, por compartir
conocimiento en redes sociales, sino nada más cosas que te hagan entretenerte o hasta perder el tiempo, ¿no? Y bueno, ibas a comentar algo. Sí, no, hay destacar en esa misma línea, bueno, lo voy a dejar ahí después, el desarrollo también que tú has hecho en ese aspecto de divulgación con, no recuerdo el nombre, Entre Socios, puede ser, no sé, este espacio en donde compartes con un colega también tuyo y hacen revisión de capítulos de libro, que de esa forma llegué a ti también, me los vi todos y encuentro que es muy enriquecedor, lo compartí con estudiantes también, porque creo que ayuda mucho el ir revisando, analizando por capítulos de libro. Entonces también destacar eso, ¿sí? Que creo que es muy interesante y lo encuentro también bastante innovador. Siento que no es algo que yo por lo menos no lo había visto en otro espacio y que creo que también es un aporte al abrir la terapia también sistémica, la terapia familiar, a través de los clásicos, a través de los mismos autores. Sí, de hecho yo te iba a proponer a Emanuel Garibay, que es el que participa conmigo en estos proyectos, tanto en el de divulgación de la terapia familiar, en estas páginas de conversaciones sobre terapia sistémica, que tiene su Facebook y su canal de YouTube, y también él está en el proyecto de Hablemos del TDAH, y él es un gran divulgador, él tiene un blog que se llama Las Palabras Tienen Magia. Él inició con blogs de internet porque le gusta escribir, es muy disciplinado, es constante. Entonces yo te recomendaría Ya, que lo entrevistaras a él. vamos a hacerle la invitación y conversar también con él, que es algo que estoy haciendo como ahora de pedir como la posta, es una manera también de como convocar a otras personas para poder compartir en este espacio, así que lo voy a, lo voy a invitar. Y bueno, y espero que esta no sea la última conversación. De verdad que disfruté mucho conversar contigo, Mauricio. Creo que probablemente quedaron ahí hartas cosas dando vuelta, hartas cosas que podemos seguir conversando, seguir desarrollando y que estoy seguro que va a servir y va a ser un aporte también para espacios de reflexión y aquellos que puedan ver esta conversación también ahí ir generando algunas preguntas, ir, no sé, interesándose un poquitito más por esto de la terapia familiar, de el pensamiento sistémico, como dices tú, como dejar los invitados a poder leer, a poder investigar, que puedan ver tus videos. eh, Creo que esa es un poco la idea. Uh-huh. Sí, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Un abrazo, Mauricio, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.